levanto en la mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. En Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Señoras y señores, damas y caballeros, en Ruta Nueva Vida 97.7, quiero aclarar, esto no está ni para humanos ni para mortales. Buenos días, Matiel Narváez. Buenos días. Tú estás buscando que nos coman. Esto es un chiste interno de lo que Okay. nos tropezamos con los rabacucus de vez en cuando, ¿no? Sí. Las señales de los tiempos. Buenos días. Buenos días, Fernández. Buenos días, Moraima, tremendo, Juan Carlos y Sabdiel, que está oculto en el centro En el corre, bendito. de todos los sistemas para que todo salga muy bien. Quiero enviar un saludo cordial a tanta gente que nos ha escrito, que nos envía saludos a través de los medios, a través de las redes. Y en especial quiero enviar un saludo a una pareja de Argentina, Jorge Daniel y su esposa Andrea, fieles escuchas de Nueva Vida. Y Excelente. el testimonio de él es que ella escucha la sección y entonces le dice al esposo: escúchate a este hombre. Y me enviaron una notita bien bonita por internet. Le envío nuestro abrazo y espero que cuando todo esto pase podamos pasar por allá, por Argentina, y si Dios nos lo permite, conocernos personalmente. Qué bien se siente, ¿verdad, Mactiel? Saber que la palabra llega donde quiera, traspasa fronteras. Nosotros los seres humanos debemos aprender de esa palabra Sí. que traspasa fronteras. De verdad que sí. Es algo bien especial. También le quiero enviar un saludo a el pastor Hermes de la Hoz y su esposa Gloria, pastores en la ciudad Chillán de Chile. Oh, qué bien. A Karen, a Johnny, que son líderes allá también en la iglesia. Un abrazo fuerte en el nombre del Señor a los hermanos de México, a la Asociación de Pastores de Honduras, a los pastores misioneros nuestros puertorriqueños en Perú, que celebraron recientemente su aniversario número 14 y nos dieron la oportunidad de ser uno de los conferenciantes mediante Zoom. A todos ellos nuestro abrazo y a todas las personas de todos los Estados Unidos que nos escuchan. Qué bueno. Tenemos también algunas personas en España, como Esperanza Breto. Esperanza Breto es una buena hermana que nosotros conocimos en Maracaibo, Venezuela. Y en Caracas, de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Y está ubicada ahora mismo en España. Tenemos gente en Canadá que son de Maracaibo. Y bueno, esto ha sido en estos días un bombardeo de notificaciones, y entonces dije, déjame hacer un alto en el segmento del jueves para enviarle saludos a todo el mundo de los que nos acordamos, y a los demás que nos acordamos pues nos disculpan, ¿verdad? Y entonces le enviamos nuestro abrazo como quieran. Vamos a hablar hoy de dos conceptos que cobran vigencia en el final del tiempo o en las señales de los tiempos. Recuerde que una señal es un aviso. Una señal no es que algo está pasando y que se acabó. Una señal es un aviso de lo que puede venir. Si tenemos hoy las señales de los tiempos, es que estamos previendo que pueden venir cosas más adelante por las cuales deberíamos estar más preparados, estar más seguros, y que nuestra fe esté bien fundamentada en lo que realmente nosotros creemos. Y una de las señales que nosotros tenemos que mirar es la relación entre el orden y el desorden. Y lo vamos hoy a canalizar a través de lo que es verdadero y lo que es falso.
Empezamos nuestro discurso en la mañana de hoy, o nuestra charla amena en la mañana de hoy, diciendo que en el texto bíblico estos dos conceptos se conocen como el cosmos y el caos. El cosmos es un concepto griego que tiene dentro de sí palabras como armonía, orden, sistema, organización. Imagínate. Y cuando uno tiene un concepto como este, uno lo mira de dos formas. Lo mira desde la definición, que es lo que estoy haciendo. De hecho, cosmos tiene como 12 significados, porque también significa planeta, órbita, el globo terráqueo, la humanidad, todo ese tipo de cosas. Pero las más fuertes en definición, o sea, lo que llaman las primeras definiciones, son estas que acabo de mencionar: orden, armonía, sistema y organización. Eso es cosmos. La segunda forma de interpretar un concepto en griego es buscando el antónimo. Y el antónimo es la palabra que representa lo contrario. Entonces, lo contrario a cosmos, si yo lo defino como orden, es desorden. Si yo lo defino como organización, es desorganización. Y para eso hay una palabra en griego que se llama caos. Entonces tenemos el cosmos y el caos. Usualmente nosotros tenemos la tendencia de poner este tipo de conceptos uno frente a otro, haciendo ver como que hay un balance sinergético entre ellos, donde aparenta que hay una lucha de poderes con un cierto nivel de certeza de que cualquiera de los dos puede vencer. Pero en la cosmovisión cristiana no se mira así. En la cosmovisión cristiana se mira uno encima del otro. ¿Por qué? Pues porque hay una soberanía divina que está representando el cosmos, que no puede estar del lado del mal, porque Dios no está pulseando con el mal todos los días. Es una falacia y es una desviación de interpretación teológica el pensar que el representante del caos es el diablo, que el representante del cosmos es Dios, que hay una lucha de poderes y que ellos dos están pulseando uno con el otro. Realmente no existe eso. Realmente lo que existe es un solo poder. Donde mejor esto se explica bíblicamente es, número 1, en el libro de Job, y número 2, en la manifestación de Dios en Cristo. Porque Cristo asume todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y dicen, pues el mal no existe. Sí, el mal existe, pero el mal siempre estará sujeto al bien. El mal existe y tiene su mundo y tiene su reino y tiene su gente. Y allí adentro el enemigo de las almas hace todo lo que él quiera, porque ese mundo le pertenece. Él es príncipe de las tinieblas, él es rey del mundo de la oscuridad, del ocultismo, de todas esas cosas. Pero Jesús estableció en Mateo 16 una raya diciendo que la iglesia, las puertas del infierno no prevalecen en contra de ella. Entonces, al tirar la raya, quiere decir que de esa raya para la iglesia no hay manera alguna que ese mundo pueda tener ni pizca de opción contra la iglesia. Pero pastor, yo conozco gente que ha tenido problemas y el diablo, sí, porque cada vez que un creyente le abre la puerta al enemigo, el enemigo cruza las rayas y hace escabechina con la persona. La culpa no es de la iglesia, la culpa no es de Dios, ni es de Cristo, ni quiere decir que no tienen el poder. Es que estamos permitiendo lo que no podemos permitir. Punto. Por eso es que Santiago dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es aguantar en Cristo y se acabó la pelea.
y soy más que vencedor en Él. Cuando nosotros miramos el texto del Génesis, nos damos cuenta que en el proceso de la creación, dice el texto, que la tierra estaba cubierta de agua y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces tenemos aquí que en el texto bíblico el agua puede tanto significar purificación, nueva vida, como puede significar destrucción y puede significar castigo. Las muchas aguas me han pasado por encima. Dios castigó el mundo con un diluvio. ¿Ve? Cristo viene caminando sobre las aguas, que es una imagen del cosmos sobre el caos. Y entonces, pero vemos también lo que acabo de decir. El Espíritu de Dios no está al lado de las aguas, no está debajo del agua, está sobre el agua. Y ahí nos manda un mensaje que se puede interpretar dando a entender que el Dios al que nosotros le servimos tiene el poder para hacer orden del desorden, para poner armonía donde lo que hay es crisis. Ahora bien, el mundo en el que nosotros vamos caminando tiene ya unos antecedentes que van a buscar la forma de fomentar la crisis y fomentar el desorden, no solamente porque quieran, sino es porque le han dado la espalda a Dios. Usted le da la espalda a Dios, su vida va a estar en desorden. Usted le da la espalda a Dios, usted va a tener una desorganización existencial que cuando la tenga va a tener que recurrir a elementos adicionales porque usted le quiere insistir darle espalda a Dios para poder sentirse en calma y en armonía, y lo que hace es llenando un vacío con elementos que no son reales. Y volvemos al principio de esta charla, entre la verdad y lo que es falso, que es nada más y nada menos que una de las señales más contundentes de que nosotros estamos en los tiempos pre-tribulación, los tiempos pre-anticristo, en la realidad última, donde la verdad viene a ser sustituida por la falsedad y abrazar la falsedad. Algunas personas que profesan el ateísmo lo que buscan sinceramente es la negación de Dios para tener la libertad de convertir su vida en un libertinaje, porque teniendo un Dios de frente tienen que darle cuenta a ese Dios de acuerdo a la estructura de principios y de valores que este Dios fomenta, no importa la religión que sea. En el cristianismo es más severo que en otras religiones porque hay una filosofía de vida. Y entonces, si yo tengo este Dios de frente que se me refleja en Cristo, que es la imagen visible, el Dios invisible, para decirme cómo yo me debo comportar, y yo no me quiero comportar así, pues yo prefiero negar a Dios para comportarme como yo quiera. Esa es una realidad entre la lucha entre lo verdadero y lo falso. Ahora, en el mismo Génesis, después que Dios del desorden monta el orden y hace la creación en 7 días, vaya a saber cuánto dura cada hora esos días. Más adelante se nos presenta el esfuerzo de los seres humanos para retar y desafiar a Dios con una torre llamada la Torre de Babel, que es prácticamente el antecedente de la Babilonia que aparece en el libro de Apocalipsis. Una torre donde se van a unir todos los conocimientos humanos. Todos los conocimientos humanos en la Torre de Babel, porque los seres humanos les surgió una idea y la abrazaron. ¿Qué idea? Nosotros podemos llegar a ser iguales que Dios, y de hecho podemos llegar hasta Dios. Entonces la torre no necesariamente es una construcción física, puede ser una construcción espiritual, puede ser una construcción intelectual, donde el ser humano insista en creerse que su mente es tan superior que puede llegar hasta Dios desafiándolo y eventualmente haciendo ver que no tiene necesidad de la existencia de un Dios, porque mi mente es lo suficientemente poderosa para resolver los hechos existenciales de la vida sin la necesidad de la creencia en un Dios invisible en el cual
yo no tengo por qué creer, porque eso sería algo que me rebajaría a mí como un ser intelectual. Bien. Desde ese día, donde Dios lo único que hizo fue confundirlos con sus lenguas para que se agruparan y se dividieran. Ni siquiera los destruyó, ni les dio allí, dijo, no, vamos a hacer un debate de quién es el que sabe de verdad. No, está bien fácil, mira, si no se entienden entre ellos, no se pueden unir. Mira qué cosa más sencilla. Si no se entienden. Si no se entienden entre ellos. Entonces Dios revela algo del ser humano. Que en la medida que el ser humano insista en que su intelecto es tan grande y tan sobrenatural que no necesita a Dios, demuestra la incapacidad que tiene de unirse con los demás. Porque eso es un pensamiento aislado, totalmente como partíamos de la premisa el martes pasado, egocentrista y ególatra, donde yo soy el que tengo el intelecto, fulano es el que tiene intelecto y los demás que no tienen que estar sometidos a él porque ese es el que sabe. Entonces ahí tenemos división. No hace falta ni que hablemos dos idiomas como pasó en Babel. Es simplemente la actitud real que los seres humanos establecen y plantean para creerse algo que no es. Cuando una persona se cree algo que no es, está en un mundo de falsedad. El cosmos tiene como fundamento la verdad. La armonía está sostenida sobre la verdad. No comas de ese árbol. Haz lo que yo te digo, obedéceme, sigue la ley. O sea, es la verdad. Y la verdad se sostiene simplemente con la verdad. Punto. El caos está sostenido sobre la falsedad, sobre la mentira. Y obviamente porque el enemigo de las almas es quien promueve el caos. Y ya se le ha puesto el título de que él es el padre de la mentira. Pero nosotros en nuestro tiempo ya no podemos hablar meramente de mentira. Nosotros estamos en un mundo donde la mentira se ha vestido de tantos trajes que la gente se lo cree. Hay un antiguo cuento griego espectacular que dice que la mentira y la verdad se encontraron frente a un lago. Y la mentira le dijo a la verdad, ¿qué día más bonito? Y la verdad decidió verificar lo que le dijo la mentira, porque es la mentira. Y cuando verificó dijo, sí, es un día bonito. Y le estuvo sospechoso que la mentira estuviera usando la verdad. ¿Ah? Y después vuelve y dice, mira, el agua está bien buena. Y la verdad metió el pie y el agua estaba tibia y estaba buena. Y siguió la verdad sospechando. Y la mentira siguió llevando a la verdad hasta convencerla de que era bueno que se dieran un chapuzón. Así que se quitaron las ropas y se echaron al agua. La mentira aprovechó un descuido de la verdad, salió del agua y se puso la ropa de la verdad. Ay, ay, ay. Cuando la verdad salió y vio que lo que quedaba era la ropa de la mentira, dijo, yo no me puedo poner esa ropa. Y por eso dicen los griegos que el mundo hoy prefiere una mentira vestida de verdad que a una verdad desnuda. Nosotros miramos esto con calma y nos damos cuenta que ese cuento griego tiene un do, re, mi, fa, sol. Primero, que hoy día nosotros estamos sucumbiendo ante lo que es falso cuando nos quieren hacer creer que esa es la verdad. Y los artífices de toda esta estructura básicamente caen en la mayoría de los medios de comunicación y de información, que sabiendo cuál es la verdad, prefieren escribir, contar y relatar cosas alteradas, totalmente desvirtuadas, promoviendo una falsedad para crear eventos intencionados en las poblaciones. Hoy día hay un debate
en los Estados Unidos sobre cuál medio de información está realmente diciendo la verdad. Hemos llegado a este nivel. Independientemente de los candidatos a la presidencia, concéntrese en lo que le estoy hablando aquí. No me empiece a escribir que si yo apoyo a Trump, apoyo a Biden, porque ese no es el issue esta mañana. Esto es de señales del fin de los tiempos. Esto no es aquí candidaturas a la presidencia. Concéntrese en lo que le estoy diciendo y mire la realidad de lo que está pasando. Porque claro, hay medios de información a favor de uno, hay medios de información a favor de otro. ¿Y quién tiene la verdad de lo que está pasando? Entonces, ¿qué genera eso? ¿Generará orden? ¿Generará armonía? No. Genera caos. Genera desorden, genera desorganización, genera animosidad, porque la gente se está empezando a creer lo que le dicen los medios sin ser la verdad, y esto genera que las personas quieran coger el mundo social en sus manos. Yo no sé usted si está viendo las noticias de los Estados Unidos de Norteamérica, pero ya yo estoy viendo ciudadanos civiles, no es ni el ejército ni la policía, con armas largas. Y yo no sé si usted sabe de armas largas, pero déjeme decirle, un AR-15 automático es un rifle de asalto de combate. Uy. O sea, no es una 9 milímetros, es una baqueta, es un rifle de asalto de combate. ¿Y por qué ese tipo tiene ese rifle en las manos con 2, 3 y 4 más? Porque él va a tal candidato. No. Él tiene ese rifle en las manos porque la información que le están dando ya él no se la cree. Esta es la peligrosidad de lo que estamos viviendo. Y usted se pregunta, ¿cuándo nuestro mundo estuvo así? Yo recuerdo a don Aníbal González Irizarry. Cuando yo escuchaba la voz de don Aníbal, que en paz descanse, a quien pude conocer en persona, estas son las noticias en detalle. Esa simple voz con esa entrada me daba a mí la seguridad de lo que él iba a decir era cierto, que le constaba, que había una investigación real. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde la imagen está sustituyendo lo verdadero. Entonces adoramos la imagen, queremos la imagen, imitamos la imagen, compramos la imagen, y lo verdadero ha quedado en el mundo del olvido, como que no hace falta, porque con la imagen ya yo soy lo que quiero ser. También se fomenta lo contrario. Ya no existe tal cosa como una verdad absoluta, cuando el mundo tenía absolutos. Ya no hay verdades absolutas, porque entramos, como hemos hablado en otras programaciones, en los debates intensos sobre lo relativo. Todo el mundo tiene la verdad. Todo el mundo puede decir qué es lo correcto y lo que es cierto. Y no es cierto, porque si todos tenemos una opinión de lo que es verdadero y lo que es cierto, cada cual tiene una interpretación que va a chocar con la de los demás. Y el problema que trae eso a continuación es que la tolerancia ha bajado a tal nivel que ya yo no tengo que respetarte si lo que yo creo es mejor que lo que tú crees. Grave. En un mundo donde se fomentan los valores de la democracia, eso es grave. Eso es grave. Y estamos viviendo un mundo donde las minorías quieren más poder y más derecho que las mayorías. Entonces, eso va totalmente contrario a lo que es las realidades de los conceptos que hemos conocido hasta los otros días. No solo eso, los sustitutos. Voy a sustituir la verdad con cualquier cosa. No sé cuánta gente sabe que en el sur de Francia existe un laboratorio que se llama CERN. CERN tiene las iniciales de C-E-R-N. CERN. Está sobre las ruinas de un templo de un dios malvado del mundo griego llamado Apolión, que ese dios se menciona como un nombre de Satanás en el Apocalipsis, Apolión.
¿Qué es CERN? CERN reabrió sus puertas y se reinauguró en septiembre del 2015. Y es un laboratorio de física cuántica, donde se explotan partículas atómicas. Se tratan de romper partículas atómicas y creo que han logrado hacerlo de vez en cuando. Y han logrado abrir lo que se llaman gates, puertas dimensionales, que ellos todavía no pueden cuantificar de qué estamos hablando. Se han construido avatars para dejarlos allí con estructuras biogenéticas. Por si acaso de ese mundo de allá viene algo que entre en un avatar. Esa es la idea que hay detrás de eso. Pero ¿cuál es la teoría? Probar la no existencia de Dios. Porque si una partícula puede traer vida, entonces el Big Bang es correcto. Esto está montado desde hace años para tratar de hacer ver que la religión judía y la religión cristiana son una falsedad y tumbar contra el piso las dos religiones que mejor pueden presentar la evidencia de lo que es la vida y de cómo surgió la vida. Porque ante la ausencia de una evidencia palpable de cómo surge la vida, el elemento que trae el mundo cristiano y el mundo judío de una creación es aceptable. Es más real un Dios que crea un mundo que una partícula que no se sabe de dónde salió explota y venga todo lo que hay. ¿Qué requeriría más fe? Vamos a verlo así. No, pero esto es ciencia. No, pero esto es que requiere una fe descomunal. Estamos hablando de una partícula que no sabes de dónde salió. Atómica. Que no me has podido probar cómo existe. Pero me das de base que tiene que existir, y ya vamos mal, para que de ahí salga todo un mundo como lo vemos. Esto más cuesta arriba. Es decir, mira, yo creo en un Dios. Yo no sé cómo salió, yo no sé de dónde salió, pero la realidad es que los atributos y la manifestación de la creación son suficientes para creer que ahí está. No solamente queremos sustituir las bases de la fe con elementos que no se han podido validar ni probar, sino que hemos traído lo imaginario. Traído lo imaginario como algo de la verdad. Y ahí entra el cine, y ahí entra la televisión, entra el internet, y entra Hollywood, y entra todo el mundo que está haciendo películas. ¿Por qué? Porque la mente tiene no sé si decir la capacidad, bueno, no uso la palabra característica. La mente tiene la característica que no puede distinguir entre lo que es real de lo que es imaginario. Dice, Miguel, eso no puede ser cierto. Vamos a probarlo aquí para que usted vea. Usted se sienta frente a una pantalla de cine a ver una película de suspenso y usted no va a poder controlar los efectos que lo que usted está viendo en su vida, porque su mente se metió en la película. Le compró las imágenes. Y entonces usted empieza, la muchacha, no, que se esconda, que el tipo está ahí, que corra. Y usted está dando hasta un guión de cómo debe ser lo que va a pasar allá adentro. Por lo tanto, toda imagen que yo me voy a ir enfrentando a ella, otro segmento que hablamos aquí anteriormente, lo que entra por los ojos, tiene un efecto sobre tu vida donde en algún momento del camino tú no vas a poder distinguir lo que es la imagen que compraste de lo imaginario, porque de ahí viene la palabra imaginario, de imagen, de lo que es real. Te voy a dar un ejemplo para que lo tengas bien presente en tu corazón de lo que pasa en este tiempo que no ha pasado antes. Todo el sistema de videojuegos está diseñado para que un ser humano se logre convencer de que la vida se puede manejar como se maneja un videojuego. ¿Qué pasa en un videojuego? Yo tengo múltiples pantallas. Yo decido cuándo jugar. Yo puedo estar horas jugando.
Yo pierdo y vuelvo al principio. Compro vidas, compro alternativas, ¿verdad? Paso página. Mi objetivo es adelantar, competir contra otros, ganar, vencer. Esas mismas actitudes que tú no tenías antes de jugar videojuegos, ahora las tienes con el videojuego y las traspasas a la vida real. Entonces tú empiezas a actuar como si la vida fuera un videojuego, sin darte cuenta de lo que estás haciendo, y te crees que la vida tiene múltiples vidas. Por eso haces mil loqueras. Y te crees que puedes conseguir todo lo que necesitas tocando todas las puertas que tú tienes a tu disposición para seguir adelante. Y te deforma el pensamiento, porque es una mezcla de lo imaginario con lo real. Y te afecta el mundo emocional y no crece. Cuando yo trabajaba en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, yo veía los números de los graduandos de cada uno de los 9 recintos y de las 2 escuelas profesionales que tenía la universidad. Las 3, porque después tiene la escuela de aviación. Y me percaté de que se graduaban más muchachas que muchachos. Y me creí que era que la población de Puerto Rico tenía un desbalance, que había más mujeres que hombres, hasta que llegó el censo anterior y cuando vi los números, no, la diferencia es de unos 100 y pico de mil, eso es nada, no da ni a 2 por 1. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Y encima de eso, los mejores promedios de todos los recintos era una proporción, digamos, de 3-1, muchachas contra muchachos. ¿Qué estaba pasando? Nos dedicamos a hacer algunas entrevistas, ¿verdad?, a través de la Asociación de Exalumnos y otros proyectos, que las muchachas tenían un nivel de madurez de alcanzar algo real para trabajar que muchos de los muchachos que habían entrado a la universidad, que todavía estaban en la actitud de janguear, de botar la vida jugando billar, cerveza, y algunos sometidos a videojuegos que les robaban el tiempo de estudio. Sí, esos son estadísticas reales de psicología a nivel de Estados Unidos. O sea, no estoy diciendo una cosa que no sea cierta. Ese mismo impacto tiene después a la hora de seleccionar una pareja. Entonces usted mira ahora el mundo en el que estamos. ¿Quién se quiere casar? ¿Quiénes quieren formar un hogar? ¿Para qué? Si tengo un señor videojuego en la vida, si yo quiero estar con alguien, me conecto con ese alguien, hago todo lo que tenga que hacer, tú sigues para tu casa y yo para la mía. Es un videojuego espectacular. Y se emocionan. Y se emocionan y se lo disfrutan y lo comparten. ¿Por qué? Porque ahí viene el hedonismo, que es el culto al placer, donde el fin justifica los medios. ¿Cuál es el fin? Ganar, vencer, obtener lo que quiero. Entonces los medios, lo que sea, engañar, manipular, comprar, proyectar lo que no soy, convencer a la persona, usarla y soltarla. Grave, grave. A consecuencia de todo eso que estoy diciendo, de lo que es la lucha entre la verdad y la falsedad y la mentira, entonces en el medio está la iglesia. Y el problema que tenemos nosotros ahora mismo es que si la iglesia no se cuida, va a caer en las trampas del mundo, donde va a tener la tentación de promover interpretaciones bíblicas manipuladas, que eso también es mentira y falsedad, de traer profecías emocionales que no son de Dios, que también son falsedad, y que a lo largo del camino y a corto plazo manchan la vida de la iglesia, manchan el trabajo de aquellos que quieren que la verdad salga a flote, manchan los procesos que queremos establecer para un mundo mejor.
deterioran las realidades, permitimos que el sincretismo se nos meta dentro de la vida de la iglesia, adoptando mentalidades y líneas religiosas de otras vertientes que no son el cristianismo, haciéndole creer a la gente la necesidad de que crea eso y entienda eso para que llegue a la vida eterna. A la vida eterna solamente se llega con Cristo. A la realidad de nuestra vida solamente se llega con la presencia del Espíritu Santo. Pero el mundo que estamos viviendo te está tratando de hacer ver que eso no es real, que eso es falso, que eso es mentira, y te va a presentar una mentira bien vestida de verdad para que te la compre. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Sabiendo que lo que iba a pasar era eso, para que tuviéramos a la mano la evidencia correcta. Simplemente se hizo carne. Entonces la teoría que tenía la gente de que un Dios existía, ahora se hizo carne. Ahora es la práctica. Ahora Dios está caminando en la tierra. Ahora Dios se manifiesta entre los hombres. Ahora Dios es capaz de hacerse el creador que viene a salvar su creación. Y en Cristo Dios manifestó la verdad de un mundo que quiere vivir en mentira. Yo lo que tengo es que abrazar a Cristo. ¿Y por qué tengo que abrazar a Cristo? Porque en Cristo Dios revela la verdad. No hay manera alguna. Ahora mismo, con todo lo que está pasando en Puerto Rico, en Estados Unidos, en India, que también hubo elecciones, en yo sé cuántos países del mundo que están ahora mismo en proceso electivo. En el mundo donde está todo este tipo de la supuesta pandemia y de la pandemia por acá, y lo digo así, ¿verdad? Para traer al ruedo las controversias que hay, no para ofender a nadie, ni para que los médicos ni los enfermeros se sientan que estamos menospreciando su trabajo, porque esa no es la dinámica ni es el editorial de esta emisora. Aquí se reconoce el trabajo de la gente, aquí se evalúa y se da valor a la gente que está dando la milla extra por lo que está sucediendo. Lo que estamos hablando es de las percepciones que se tienen en el mundo y cómo se manejan ante un mundo sin información que lo que logra hacer es que no sabe para dónde va. ¿Y por qué nosotros hoy ponemos esto como las señales del final de los tiempos? Porque cuando se logra poner un mundo sin cabeza, sin saber para dónde van, sin saber lo que ven, sin saber lo que oyen, sin saber lo que hablan ni lo que huelen, es la forma más fácil de poner un sistema de control y de poder sobre la humanidad para dirigirlos hasta donde queremos dirigirlos. Si eso no es lo que usted está viendo hoy día, usted está viviendo en una luna. Si hoy dicen que obligatoriamente hay que poner X cosa a los seres humanos, todo el mundo, con tal de volver a la supuesta normalidad, vamos a ir como borreguitos dirigidos hacia eso. Si eso no es un sistema de control, que usted venga y dígame que no lo crea. Y le quiero decir a una persona que me escribió los otros días, que yo estaba hablando aquí en contra de la vacuna y que estaba que en medio de una pandemia, que era una cosa irresponsable. Yo no estoy diciendo eso, no se me desenfoque con el tema para tirarme y para escribirme cosas que no son. Enfóquese en lo que estoy diciendo, que estamos viviendo en un mundo de falsedad y de mentira, que se está manipulando para convencer los cerebros humanos y dirigirlos a un sistema totalitario donde el poder y el control radique solamente en grupos de poder. ¿Por qué no dicen la verdad de cómo se manejan las cosas? Porque hay países ahora mismo en el mundo en un 100% de funcionamiento sin COVID. ¿Qué hacen ellos que no estamos haciendo nosotros? Porque hay sistemas de elecciones que funcionan a la cabalidad en países tercermundistas. Y en un país de primer orden como Estados Unidos tenemos la lucha que tenemos. Porque todo esto sucumbe en la lucha entre el cosmos y el caos. ¿Por qué descansamos nosotros en Dios? Porque solamente Dios conoce la verdad y también conoce la mentira. Y al saber la verdad, la promueve, la representa, la expone, la manifiesta. Y conoceréis la verdad y ésta os hará libre. ¿Por qué creemos en el Dios de la verdad? Porque Dios conoce el futuro, no solamente conoce la verdad, sabe lo que va a pasar. Dios dice en Isaías, mira, yo haré cosa nueva.
¿Cómo Dios sabe eso? Porque Él sabe lo que va a hacer. Los israelitas desarrollaron una mentalidad tan espectacular que está manifestada en los Salmos, que ellos se podían gozar y alegrarse solamente con saber el anuncio de que Dios los iba a liberar. Entonces dice, y vamos a cantar porque vamos a ir regresando a Sion, y todavía estaban esclavos en Babilonia. Porque el Dios de la verdad le manifestó una verdad que se iba a revelar en un futuro, y el saber eso nada más era razón suficiente para alegrarse. Y tercero, no solamente Dios conoce el futuro, Él tiene el poder, porque Él es soberano. ¿Qué te digo con la exposición de la mañana de hoy? Iglesia, abre los ojos. Deja de estar creyéndote las mentiras y las falsedades. Déjate de estar creyendo en lo que el mundo te está ofreciendo para que tengas paz y armonía. Tu esperanza solamente proviene de aquel que tiene la verdad, de aquel que sabe el futuro, de aquel que tiene el poder y que prometió que su iglesia estaría cubierta en él hasta el final de los días. Despierta, iglesia, abrázate a la verdad, porque ésta te hará libre. Y en los próximos meses, la verdad saldrá a la luz. Que Dios te bendiga en esta mañana. Las señales de los tiempos, Magdiel Narváez. ¿Puedo hacer una pregunta? Venga. Digo, o sea, si ¿habría alguna diferencia, hablando del COVID específicamente? ¿Te parece que hay alguna diferencia contra el COVID entre la gobernanza de Biden versus Trump? El COVID va a seguir siendo el COVID. Ok. Sí. La diferencia que puede haber es en el manejo de la enfermedad. ¿Cómo se va a manejar la enfermedad? Bien. Bueno, ya Biden dijo que cuando asumiera la presidencia, él iba a hacer un lockdown general en los Estados Unidos. No sé por cuánto tiempo. Y acá se está pidiendo más restricción. Mañana la gobernadora habla y se plantea como que hay... Termina la orden ejecutiva mañana y emite la nueva. Y emite la nueva, sí. Y basado en los comentarios de que los casos han subido, pues es posible que apriete la cosa en cuanto a eso. Deseamos lo mejor para el país. No era nada nuevo, era de esperarse. Sí. Por todas las elecciones. Las elecciones, exactamente. Las caravanas, los grupos vitoreando. O sea, cuando tú veías la televisión, tú decías, olvídate. Sí. Aquí no hay distanciamiento. Claro. Las mascarillas brillaron por su ausencia. Así que era normal que hubiera un contagio en un tiempo como este, que es un tiempo de flu también. Exacto. Que es un tiempo de influenza, donde muchas de estas características, ¿verdad?, se van a cruzar y la gente va a tener que ir al hospital de una forma o de otra. Oremos por los médicos, los doctores, las doctoras, oremos por los enfermeros, las enfermeras, y porque siempre hayan los abastecimientos para resolver las situaciones. Yes. Bueno, más detalles para conectar contigo. elgalileo.org, magdielnarvaez.com. Este domingo a las 11 de la mañana estaremos en la iglesia Casa de Júbilo de los pastores Damaris Grillo y René González. Y también pueden entrar a nuestra página. La semana que viene ya habrá cursos cortos nuevos que hemos diseñado. Uno se llama La Teología de la Prueba. ¡Wow! Tremendo. Bueno, Magdiel, muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones. Amén. Las señales de los tiempos en Ruta Nueva Vida 97.7.